Ok, veamos la clasificación de los ángulos de acuerdo a su magnitud. Primeramente veamos los convexos. Son aquellos ángulos cuya magnitud es mayor a 0 grados y menor a 180. Ve los siguientes gráficos. En el primero, observa esta rotación. Ya vimos que este ángulo lo podemos denotar como el ángulo BOA. Y a este le vamos a llamar ángulo agudo. Ve la siguiente imagen. El ángulo MON, aquí me forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? 90 grados está entre 0 y 180, entonces es un ángulo convexo. A este ángulo le vamos a llamar ángulo recto. Un ángulo recto es aquel cuya magnitud es siempre 90 grados. Ahora, observa la siguiente figura. Tracemos el siguiente ángulo. Aquí tenemos el ángulo QOP. Le vamos a llamar ángulo obtuso. Un ángulo obtuso, ¿sí?, es un ángulo convexo porque está entre 0 y 180 grados. Entonces, un ángulo agudo, ¿sí?, diremos que es un ángulo convexo y además es menor a 90 grados. Un ángulo obtuso es convexo porque está entre 0 y 180 grados y además es mayor a 90 grados. Entonces puedes ver la relación entre los tres. Menor a 90 grados es agudo, mayor a 90 grados es obtuso. Un ángulo recto es aquel que tiene una magnitud de 90 grados. Bien, ahora veamos la siguiente imagen. Vamos a trazar el siguiente ángulo, de A hasta B, y a esto le vamos a llamar 180 grados. Entonces, el ángulo AOB le vamos a llamar ángulo llano. Un ángulo llano es aquel cuya magnitud es siempre igual a 180 grados. Bien, ahora veamos los ángulos cóncavos. Son aquellos cuya magnitud es mayor a 180 grados, pero menor a 360 grados. También los conocemos como ángulos entrantes. Observa la rotación que voy a trazar en estas dos imágenes. Este sería un ángulo entrante, entonces tendría el ángulo BAC. En la siguiente imagen trazamos este ángulo, ¿sí? Y tendremos el ángulo QPO. Y estos dos ángulos se les llama ángulos entrantes o cóncavos. Son aquellos cuya magnitud es mayor a 180 grados, pero menor a 360 grados. Bien, ahora veamos el ángulo perigonal o de vuelta completa. Vamos a decir que un ángulo perigonal es aquel cuya magnitud es igual a
360 grados. Observa las siguientes imágenes. Si damos toda esta vuelta, tendremos un ángulo perigonal. O en esta otra, tendremos toda una vuelta completa. Entonces, en estas dos figuras hemos trazado un ángulo perigonal cuya magnitud es igual a 360 grados.